Hola amigos, bienvenidos. Hoy tendremos la parte 2 de Sócrates. Hablaremos de manera más explícita de su filosofía, de su propuesta ética, antropológica, metodológica y metafísica. Bienvenidos. Y hablemos ya de la primera propuesta de él, la propuesta ética. Desde el punto de vista ético, lo primero que habría que decir es que justamente él solía asegurar con frecuencia que prefería ser víctima de una injusticia que cometer una injusticia. Es decir, en otras palabras, es mejor tener un problema que ser un problema. Pero digamos que la premisa ética que define su propuesta es justamente cuando él dice: pensar bien es obrar bien. ¿Qué significa eso? Sócrates con eso nos está diciendo sencillamente que cuando una persona obra mal, no es porque sea perversa, sino porque piensa mal, porque no se da cuenta que su acto está en detrimento de la justicia, de la verdad, que no promueve el bien común. Pero el llamado que nos haría desde esa premisa Sócrates a nosotros los docentes es justamente que nos preocupemos por crear conciencia, generar conciencia en nuestros estudiantes. Esa es la manera más importante para transformar la sociedad. Bien, eso respecto a la propuesta ética de Sócrates. Pensar bien es obrar bien. Es una propuesta un tanto racionalista. Hablemos de otra propuesta. Hablemos de la propuesta metodológica, o de su propuesta casi que epistemológica también. Sócrates, a diferencia de los sofistas, tiene otra propuesta, otro método, otro recurso para abordar la verdad. Mientras que los sofistas decían que la manera óptima para llegar a la verdad es a través de la retórica, del arte de hablar bien, este señor dice no, la manera correcta para llegar a la verdad es a través de su método que se llama la mayéutica. Ese nombre mayéutica viene justamente del oficio de su madre. La mamá de Sócrates era partera, el papá era escultor. ¿Y la partera qué hace? Ayuda a dar a luz, ayuda a parir las mujeres. Y él curiosamente decía: mi mamá hace parir las mujeres, yo voy a ayudar a parir los hombres. La mayéutica, en principio, de manera jocosa, se podría decir que es el arte de hacer parir los hombres. Y vamos a explicar por qué. Sócrates dice que la manera correcta para llegar a la verdad es a través de la introspección, a través de la reflexión, y que para ello hay que recurrir un poco a la ironía. Fíjense que los sofistas solían considerarse eruditos, tenían respuesta para todos, creían que se las sabían todas. Entonces, por el contrario, Sócrates llegaba con mucha humildad y decía: solo sé que nada sé, pero de repente sé más que los que no saben que no saben. Entonces, él llegaba de manera modesta, de manera humilde, diciendo que no sabía. Y cuando uno no sabe, ¿qué debe hacer? Pues preguntar. Y él comenzaba a preguntarle a los sofistas, que se consideraban que todos lo sabían, y comenzaba a interpelarlos. La mayéutica también es el arte de saber preguntar. A ver, voy a valerme de un ejemplo que ya había dado en otra ocasión, y es justamente la parábola de Anthony de Melo de ¿quién soy yo? Entonces, Beyer se considera un sofista, un erudito que todo lo sabe. Sócrates, ¿cómo me abordaría? Me preguntaría, en principio, ¿quién eres? Hombre, pues yo soy Beyer. Él me diría: escúcheme, vuelvo y pregunto, ¿quién eres? No te estoy preguntando cómo te llamas, sino ¿quién eres? Ah, soy un profesor. Oye, escúcheme, es que no pregunté ¿qué haces? Ni cuál es tu profesión, sino ¿quién eres? Ya sé, soy un colombiano. Escúcheme, no pregunté por tu nacionalidad, sino ¿quién eres? Ya sé, soy un varón, un hombre. No pregunté tu género, sino ¿quién eres? Ya sé, soy un hijo de Dios. No pregunté por tu religión, sino ¿quién eres? Entonces, cuando uno sabe preguntar, ¿qué ocurre? Siembra la duda en la otra persona.
O sea, una característica de la mayéutica, aparte del arte de saber preguntar, es que eso genera duda. Pregunta, duda y sospecha son características y condiciones de la mayéutica y también de una buena clase. Una buena clase no se puede sustraer de esos tres elementos. Entonces, en estas condiciones, lo que hace la mayéutica es justamente interpelar al interlocutor para que éste descubra su propia ignorancia y llevarlo a pensar y a reflexionar por su propia cuenta para llegar a la verdad. De esta manera, la mayéutica se convierte en un elemento muy importante, no solamente para la pedagogía, sino para la ciencia misma. Si ustedes son conscientes, cualquier investigación rigurosa siempre comienza con el problema. ¿Y cómo se formula un problema? Pues a través de preguntas. Y los grandes hombres se caracterizan no por las respuestas que dan, sino por las preguntas que se hacen. He ahí la importancia de la mayéutica. Hablemos de otro aspecto de la filosofía de Sócrates. Ya hablamos de su propuesta ética, ya hablamos de su propuesta metodológica y epistemológica. Ahora hablemos de la propuesta antropológica, es decir, la pregunta, ¿qué es o quién es el hombre para Sócrates? ¿Qué es el hombre en esencia para Sócrates? Y ahí vemos otra diferencia que hay entre Sócrates y los sofistas. Mientras que los sofistas consideraban que el hombre en esencia es un cúmulo de sensaciones, es pura actividad sensorial, pura actividad química, física, biológica, los sofistas eran un tanto materialistas. En cambio, Sócrates considera que no, que la esencia del hombre no está en lo fáctico, en el cuerpo, en lo físico, en lo biológico, en lo químico. Él dice que el hombre en esencia es el alma, pero no el alma como ese espíritu religioso. Alma en griego se dice psique, y psique también significa razón. Él considera que el hombre en esencia es una razón, es un casi que como Descartes diría más adelante un pienso. Dice que es el alma, y es en el alma en donde residen las verdades universales, el concepto de justicia, el concepto de verdad, de belleza, de bondad, está justamente en el alma. Por eso, si yo quiero llegar a la verdad científica del mundo, primero tengo que conocerme a mí mismo. Él tiene una frase, o asume una frase como propia, que está en el templo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. O sea, mire para adentro, reflexione. Una vez que te conoces a ti mismo, ya puedes mirar hacia afuera y conocer el mundo. Eso respecto a la antropología. El hombre es su alma, es su psique. Respecto a la metafísica, otro aspecto de la propuesta socrática. Hombre, todos los filósofos presocráticos que existieron antes del señor Sócrates, a la hora de responder la pregunta por el principio, por el origen, ellos ¿qué dijeron? Tales que el agua, Anaximandro que la perona, Anaxímenes que el aire, Demócrito de Leucipo que los átomos, Pitágoras que el número, etcétera, etcétera. Pues el señor Sócrates dirá que el principio óntico constitutivo de todo cuanto existe son los conceptos que están en la mente. Y a mi modo de ver, este es un legado que le deja Sócrates a su alumno más brillante, que es Platón. Bien, más claro no se puede. El que quiera más que le pique en caña, ¿cierto? Entonces vea, aún otro resumen para terminar. Respecto a la ética socrática, mírenla ahí. La ética socrática, que es una ética un tanto racionalista. Pensar bien es obrar bien. Segundo, la propuesta metodológica y epistemológica, la mayéutica, el arte de saber preguntar, la mayéutica, hacer parir a los hombres. No olviden, masturba tu cabeza y eyacula tus ideas, decía Sócrates. Tercero, la propuesta antropológica. ¿Qué es el hombre para Sócrates? El hombre en esencia es su alma. Y por último, la propuesta metafísica. ¿De dónde viene todo? ¿Qué contesta él? De los conceptos que están en la mente. Ahí ya pueden corchar al profesor. Hombre, sean felices, Bella les dice, y no olviden oprimir el botoncito rojo. ¡Hasta la próxima!